Muy buenas tardes con todos ustedes. Aquí inaugurando un programa dirigido no solamente a los juristas, a los abogados, sino a toda clase de público. ¿Por qué? Porque justamente queremos que el público entienda el derecho, que sepa qué es el derecho, que sepa diferenciar, por ejemplo, el Poder Judicial del Ministerio Público o viceversa, que sepa diferenciar en qué consiste el trabajo de la Policía Nacional en diferentes sectores, en el sector, por ejemplo, de la Dirección del Tránsito, en el sector de la investigación criminal, que sepan qué cosa es una investigación criminal, qué es la DIRINCRI, es decir, y que sepan también aspectos de otras ramas del derecho como el derecho constitucional, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho penal. Hoy día, aunque ustedes no lo crean, tengo el privilegio de tener como invitado al dueño y señor de este canal, de Global Studios TV. Este canal ha sido creado, ha sido originado, conducido, desarrollado, evolucionado por el doctor Ricardo Rubio Osejo. Richard Rubio Osejo, como decía un conductor, es un abogado que siempre te da un buen consejo. Y hoy lo tenemos como invitado. Y les cuento, no le he dicho nada sobre qué le voy a preguntar. Porque él me dijo en la mañana, ¿sabes qué, Robinson? A mí no me des libretos, yo soy un buen improvisador. Pues ahora lo vamos a probar y estoy seguro que sí, va a pasar con creces la prueba. Buenas tardes, doctor Richard Rubio. Bueno, maestro, ante todo un honor. Miren, amigos, antes que nada, me siento orgulloso de estar sentado con el doctor Robinson González, quien ha sido y es mi maestro. Y yo les cuento una anécdota antes de comenzar. Yo era estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y como todos los alumnos siempre veíamos, pues, derecho comercial, laboral, civil, administrativo, económico, financiero, tributario, en fin. Pero un día lo escuché hablar al maestro Robinson González en una de sus grandes cátedras, que siempre han pasado para la historia, y yo dije, voy a ser abogado penalista. Y gracias a él es que aprendí el derecho en la parte penal, y para mí es una alegría y un honor, después de tantos años, estamos hablando ya 3 décadas, de verlo sentado acá a mi derecha, y verlo ahora conduciendo un programa en un canal que con gran esfuerzo todo el equipo de Global Studio lo tiene. En realidad, maestro, es un privilegio estar con usted. Muchas gracias también por haber aceptado mi invitación, Richard. Y gratis. Y gratis sobre todo. Bien, vamos a empezar. Richard, hace poco un abogado ha sido víctima de la actitud enardecida del público. Un abogado que ha sido apabullado, insultado e incluso, yo diría, agredido. Y así como él, las agresiones contra los abogados no son solamente del público, no son solamente de personas enardecidas, muchas veces son de representantes de las instituciones públicas, representantes también de los medios de prensa, donde lamentablemente se ha caído en la identificación entre el abogado y el cliente, el abogado y su defendido. Yo me acuerdo que hace muchos años el gran penalista Carlos Enrique Melgar, en una de sus conferencias por allá por los años 70 y tantos, él decía, va a llegar un momento, y ojalá que no llegue,
en que se va a decir, el abogado de los homicidas son homicidas, el abogado de los narcotraficantes son narcotraficantes, el abogado de los asaltantes son asaltantes. Eso ojalá que nunca suceda, porque lo que el abogado hace simplemente es cumplir con la Constitución y con las leyes. ¿Cuál es tu opinión, Richard, con respecto a esto que ha acontecido y que, reitero, no solo se trata de las personas, del público que de repente es neófito en estos temas, sino de repente, hace poco ha salido un general a decir que a un abogado que ha defendido supuestamente a una organización criminal, deberían, prácticamente lo que decía, ese abogado debe ser el brazo legal de esa organización criminal, como diciendo, ¿saben qué? Hay que involucrarlo a ese abogado por haber logrado que den libertad a un grupo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Richard? Bueno, maestro, en realidad es muy lamentable lo que está pasando en nuestra sociedad. Doctor, básicamente estamos hablando del doctor Abanto, ¿no? Básicamente de él. A ver, toda persona, lo que usted me enseñó como estudiante de Derecho y lo que tuve muchos maestros durante todos los años, toda persona tiene derecho a la defensa intuitiva. Toda persona tiene derecho a contratar a un abogado y cuando él considera de que hay una injusticia. Pero aún así, un inocente o un culpable o un supuesto culpable tiene derecho a la defensa. Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Pero lo más lamentable es que muchos colegas abogados lo han criticado enardecidamente al doctor Abanto, tratando de imputarles culpabilidades que lo tiene. Una persona va y pide asesoría legal. ¿Qué hace el abogado? El abogado lo escucha y el abogado le dice, señor, yo le brindo mis servicios profesionales, no hay ningún problema. Mi costo es tanto por profesional, porque los abogados no tenemos por qué dar orientación gratis, en lo absoluto. Estudiamos Derecho, son 6 años estudiando Derecho. Muchos que han hecho maestría, doctorado, especializaciones, etc., etc., etc. O sea, no es gratis. Entonces, si una persona, un ciudadano, se acerca a un profesional y lo contrata personalmente para defenderlo, ¿acaso el abogado va a ser culpable o inocente del delito o no delito que ha cumplido o que cumplirá ese ciudadano? En lo absoluto, señores, en lo absoluto. Toda persona tiene derecho a la defensa y me parece correcto la defensa que ha tenido el doctor Abanto para con su cliente, más allá que su cliente sea culpable o inocente, pero la defensa siempre se tendrá a dar. Si no se da, entonces ¿para qué existen los abogados? Seríamos unos con vida de piedra, mejor vendemos caramelos en el cementerio, y eso no es así. Y es lamentable que algunos congresistas también hayan criticado la actitud del doctor Abanto para defender a su patrocinado. Es peor aún que efectivos de la Policía Nacional quieran involucrar a un profesional del derecho cuando defiende a una persona. Es verdad, maestro, hay casos de violación, sicariato, extorsión, actos contra el pudor, donde se dice, maten al delincuente, asesinen al violador, pero ese violador, ese extorsionador, también tiene derecho a la defensa. No se va a indicar que se pueda declararle inocente cuando la culpabilidad ya es tan notoria y es real, pero se le puede decir, yo como tu abogado te aconsejo que digas la verdad, reconozcas el hecho, te acojas a una terminación anticipada, cumplas tu pena porque la sociedad te va a sancionar. O sea que el abogado va a dar consejos, va a explicar el hecho, no va a ser triquiñuela como muchas personas creen. Yo por eso, yo estoy de acuerdo que toda persona tiene derecho a la defensa, maestro. Sí, efectivamente, no solo me refería al doctor Humberto Abanto, me refiero a todos los abogados que litigamos, que defendemos, lo que hacemos es cumplir con la Constitución. Nuestra misión. Y ahora, no solo con la Constitución, sino con las convenciones internacionales que ha firmado y ratificado el Estado peruano y que son parte de nuestra normatividad constitucional.
Otra pregunta que he estado reflexionándola para este programa es la siguiente. No vamos a tocar aquí temas de carácter político, porque este no es un programa político, este es un programa eminentemente jurídico. Los invitados que vamos a tener se les va a preguntar única y exclusivamente por temas de carácter jurídico y vamos a tratar de lograr llegar a conclusiones objetivas, serias, no sesgadas, de temas de ese carácter, el carácter jurídico. Yo le pregunto, ¿qué sabe usted de la actitud que toman, hablo en plural, no solamente de nuestra orden, que es el Colegio de Abogados de Lima, sino qué sabe, qué información tienes con respecto a la actitud de los colegios de abogados, que se supone son los que defienden a sus agremiados, así como también los pueden castigar, así como también les pueden aplicar el Código de Ética Profesional, así también tienen la obligación los colegios de abogados que tienen sus agremiados, que somos nosotros, a defender los derechos de los abogados. ¿Cuál es la actitud que ha tomado el Colegio de Abogados de Lima, de Lima Norte, de Cañete, de Arequipa, con respecto a estas acciones, reitero, no solamente de la gente, sino de la más media, de los medios de comunicación escrita, televisiva, radial, donde atacan a los abogados porque defienden supuestamente a culpables? Claro. Mire, doctor, y yo lo digo públicamente, si hay un colegio profesional que yo envidio, y siempre lo he dicho, es el colegio médico. Cuando en el colegio médico acusan o imputan un delito o un supuesto delito a un médico, toda esa junta directiva sale en una plana y los defiende. O sea, hacen espíritu de cuerpo. No digo para exculparlo del delito, pero lo defienden porque es su agremiado, pertenece a la orden. Lamentablemente en los últimos tiempos no hemos visto colegios de abogados que defiendan a sus agremiados cuando son víctimas de insultos, atropellos, ofensas, hasta huevos nos han tirado, maestro. Quien habla ha recibido hasta huevazos, no lo puede negar. Pero yo espero en realidad que esta nueva gestión del doctor Raúl Canero Rabanal, que algo interesante en él, que al igual que usted, es también un maestro del derecho, pero también es litigante. Como él dice, conozco la realidad. Y como en una le dije, doctor Raúl, usted también es un abogado de zapatos fuertes. Claro, yo también camino por la calle, me decía, y litigo. Entonces, me pareció muy bueno el comunicado que hizo el Colegio de Abogados de Lima para enervar el derecho que tiene el doctor Abanto para poder litigar, pero sobre todo para defenderlo. Me pareció una muy buena primera acción del doctor Raúl Canero Rabanal al defender. Me pareció genial. Y eso debe de servir de ejemplo a todos los agremiados de la orden. Todos los abogados tenemos que unirnos, tenemos que apoyarnos. Nosotros mismos no podemos ser nuestros propios cancerberos. Nosotros mismos no podemos ser nuestros propios ninjas y autoasesinarnos y autodemolernos. Tenemos que apoyarnos, porque si no nos apoyamos, ¿quién nos apoyará? Justamente, como decíamos, este programa, Entendiendo el Derecho, es para que comprendan. No significa de ninguna manera no tomar en cuenta algo que le hace daño a la profesión. Claro. Lamentablemente, los abogados son mal vistos porque hay, lamentablemente, colegas, no sé qué más decir, que se dedican a engañar a la gente, a engatusar a la gente, a decirles a la gente desesperada cuando tienen a un familiar, a un hermano permanente, que están en un problema, por ejemplo, de detención preliminar o de detención provisional que le ha dictado los jueces, les prometen el oro y el moro, no te preocupes que yo los voy a sacar.
sin haber conocido ni siquiera una primera página de la carpeta fiscal o una primera página de la investigación preliminar. Sin conocer eso, para agenciarse al cliente, les cuentan cuentos y le prometen el oro y el moro. ¿Para qué? Para sacarles justamente dinero. Ustedes saben que en todo programa siempre tenemos auspiciadores. Así que en estos momentos nos vamos a un pequeño corte. No se vayan, por favor. Vamos a continuar con el doctor Richard Rubio Osejo. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bueno, nuevamente estamos con ustedes. Y aquí les reitero, tenemos a Richard Rubio Osejo, un abogado de Polendas. Y le hemos preguntado con respecto a los colegas que hacen quedar mal a la profesión. No estamos hablando de los colegas que cobran poco, que cobran mucho. No. Cada colega puede trabajar pro bono, no cobrar. Pueden cobrar 100 soles, pueden cobrar $20.000. Eso depende de cada uno y depende del cliente. A ellos no nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo a aquellos abogados que engatusan, que engañan, que estafan al cliente. Y le hemos pedido la opinión a nuestro entrevistado de hoy día. Bueno, maestro, en un campo hermoso sirve hierba mala. Jesús, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, tuvo un Judas. ¿Y por qué colegio de abogados, que somos 100.000, no pueden haber 2 o 3 o 3.000? Ahora, es verdad, realmente hay abogados que dañan nuestra profesión, que denigran nuestra profesión. Y no porque defienden a un violador, a un extorsionador, a un sicario. No, porque engañan como diciendo, hermanito, yo te saco, ya, 2 lucas, ahorita. Yo conozco al fiscal y mi amigo, con él tomamos en el Sheraton, con el juez almuerza en el Cala. Mienten, falsean a la verdad y se aprovechan de aquellas personas que están con esa necesidad
de decir, mi hijo habrá cometido muchos pecados, pero es mi hijo, yo lo saco. Venden su casita. He visto que gente que vende su vaca. Soy testigo, maestro, de que una vez vendieron una vaca para pagarme. Bueno, fue un caso. Me vendieron, bueno, y salió, y era inocente. Y de verdad, que tanto así que el fiscal retiró la acusación. Pero me tenían que pagar. Y el señor me dijo, doctor, yo le pago con mi vaca. Yo le dije, la vaca no me la llevo. La vaca la venderás. ¿Y a dónde quiere ir, maestro? Que lamentablemente hay muchos abogados, y eso pasaba antes, cuando funcionaba, maestro, acá el turno permanente, aquí en Abancay, usted se acordará, en Abancay, donde había las escaleras, y yo les cuento un dato, y soy testigo, en las escaleras se sentaba una persona, ¿bien? Y veía que otra persona estaba llorando. Y le decía, ay, qué suerte, mi hijito ya salió libre, ahorita ya salió, qué bueno es ese abogado, buenazo. ¿Qué? Él es, sí, buenazo. Y se acercaba, doctor, gracias, doctor, le doy 200 soles de parte mía. Y el abogado se le acercaba, ¿cuánto? 3.000. Recibía la plata, se iba al frente por esa galería donde están puros borrachitos y salía por el otro lado. Abogados timadores. Y eso ha habido mucho en el turno permanente. Yo he sido crítico, pero nunca hubo un decano del colegio de abogados o una directora de ético de defensa criminal que vaya. Y por culpa de esos jóvenes, por decir así, no otra palabra, todos los abogados estamos envueltos. Sí, lamentablemente se hablan de las estadísticas en contra del Congreso, se hablan de las estadísticas en contra de la Policía Nacional, se hablan de las estadísticas de las instituciones del Estado, pero no se hablan, o no, de repente, no se toma en serio las estadísticas con respecto a los abogados. Claro. Si nosotros hacemos las preguntas al común de la gente, ¿quién es el abogado? El abogado es sinónimo del avivato, el abogado está identificado, es un roedor. Está identificado con el diablo, etcétera, etcétera. Nos Y dicen como decía el doctor Richard Rubio Osejo, no se trata de a quién defiende, sino se trata qué hace con su defendido y con la familia. Porque, como se ha dicho, se puede defender a alguien que esté imputado como sicario, que esté imputado como violador. E imputado, ¿qué cosa significa? Todavía se le está señalando, pero no se ha llevado a cabo el proceso donde se actúen las pruebas y se haya llegado a la conclusión después de las pruebas que es culpable. Ahora bien, entonces se está defendiendo a un presunto inocente y no lo dicen los abogados, lo dice la Constitución y las convenciones. Ustedes pueden leer la Constitución. A todas las personas se le presume inocente mientras que no se le pruebe fehaciente e indubitablemente su culpabilidad en un proceso con todas las garantías de la ley. Correcto. Entonces, yo lo que quiero ahora preguntarle a usted, ¿se identifica al imputado? ¿Se identifica al imputado como si fuera ya culpable? A tal extremo, doctor, a tal extremo, Richard, que a los que están en una investigación preliminar, la policía ya los muestra como si fueran autores de los delitos. Ahí es como, me llama la atención y me aterroriza, y dicen ellos, ¿cómo es posible que hayan soltado a estos delincuentes si había prueba? ¿Dónde se ha visto en la Constitución o en el Código Procesal Penal que la policía tiene que decir si es culpable o si es inocente? ¿Acaso no existe el Ministerio Público para investigar y el juez después para condenar o absolver? Sin embargo, se sataniza a ese fiscal que dio libertad a fulano o a sutano. Si los órganos de control, como deben ser, son serios, ¿qué es lo que deberían de hacer antes de tomar una decisión con respecto a ese fiscal o con respecto a ese juez que absolvió? Tendrían que investigar y verificar
por qué dio libertad, por qué absolvió, pero no dejarse guiar por los medios e inmediatamente, si son fiscales provisionales o no nombrados, sacarlos como si los estuvieran destituyendo. Y si son magistrados titulares, inmediatamente suspenderlos, sin que todavía se haya hecho una investigación. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? En 2 palabras, maestro, y es un honor que me he dicho doctor. ¿Sabe cómo se llama eso? Película barata. Así de plano. Porque chapan a un presunto culpable o a una persona que aparentemente realizó un ilícito penal, lo ponen en una pared con el banner de la Policía Nacional y dice: estos delincuentes cometieron estos delitos. En vez de decir, a estas personas se las han detenido por el supuesto delito y están en investigación y se determinará o no su culpabilidad. Eso es lo que dice la policía. Pero la policía ya lo sentenció. O sea, la policía es juez y fiscal. O sea, la policía ya fue al juzgado penal, ya fue a la sala penal, ya fue a la Suprema y hubo casación, revisión. No, ellos ya sentenciaron. ¿Y qué pasa cuando la persona que lo sacaron en televisión es inocente? ¿Cómo queda él? ¿Cómo queda su familia? ¿Cómo quedan sus hijos que están en el colegio? ¿Cómo queda su esposa que de repente trabaja por una entidad pública, privada? ¿Cómo queda ella? Que la señala: oye, tu esposo es ratero, es delincuente, acosador. ¿Cómo queda el bullying en los colegios? Eso no le importa a la policía. A la policía le importa que salgan en pantalla. Y cuando va al juzgado, maestro, y el abogado lo defiende y demuestra que es inocente, ¿por qué la policía no lo vuelve a sacar y decir: señor, me equivoqué, era inocente? ¿Usted cree que algún día habrá eso de la policía? Lamentablemente, mientras que a la gente, al ciudadano de a pie, no le suceda, no sufra eso directamente, o de repente algún hijo, algún familiar, etcétera, aplauden, pero entendiendo el derecho. Ustedes revisen el Código Procesal Penal y ahí hay una sección que se llama título preliminar. En uno de esos artículos que está con números romanos, si mal no recuerdo, en el 3er artículo, si mal no recuerdo, se habla de la presunción de inocencia. Pero no solo se habla de la presunción de inocencia, sino se proscribe, vale decir, se prohíbe que a una persona que todavía no ha sido declarada culpable con una sentencia firme, ya una sentencia que o quedó en primera instancia porque no impugnaron, o se fue hasta la última instancia y ahí lo condenaron, salvo que sea eso, está prohibido presentar públicamente como culpable a un ciudadano, por más que haya sido detenido, que se le haya dictado de repente detención preliminar o prisión preventiva. Eso se llama circo romano. Así es. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No se trata aquí que busquemos la impunidad, que encubramos o busquemos apañar a los delincuentes. Para nada. Y otra cosa que quiero preguntarle. Hay un artículo en el Código Penal que nos habla del principio de proporcionalidad de las penas, que nos dice justamente que el imputado, el acusado, el procesado tiene que responder de acuerdo al hecho que ha cometido, ¿no? Esto quiere decir que el culpable, ¿con qué fin es defendido por el abogado? Si es culpable, si ya le dijo a su abogado: yo soy culpable, doctor, ¿cuál sería la finalidad del abogado en esa defensa? ¿Qué buscaría el abogado en esa defensa? Porque podemos defender culpables e inocentes, como Correcto. tú lo has dicho. ¿Qué buscaría en ese caso? Lo que un abogado tendría que hacer por conducta ética, decir a tu cliente: bueno, has cometido el ilícito penal. Se demuestra que eres responsable del hecho. Hay pruebas evidentes, hay testigos, hay grabaciones, hay videos. Si seguimos en el proceso
el fiscal te va a pedir la máxima pena y el juez o la sala penal se la va a conceder. Yo te aconsejaría, como abogado, que reconozcas el hecho, te acojas a una terminación anticipada. Si es la primera vez que has cometido un delito, el juez verá el caso, verá de acuerdo a tu edad, a tu profesión, a tu cultura, y todas esas cosas te pueden servir para que la pena que te vayan a imponer sea la mínima. Tendrás que irte de repente a un centro penitenciario, pero no te irás con la máxima pena, para que tengas la oportunidad de poder resarcirte y resocializarte. Eso es lo que debe hacer todo buen abogado. Hemos tratado este tema de la presunción de inocencia, que el abogado no solo defiende inocentes, sino también culpables, que el defender a un culpable al abogado no lo convierte en algo similar a su cliente. Hemos hablado de los malos abogados, etcétera, etcétera. Pero hay algo que de un tiempo a esta parte está convirtiendo a la justicia penal en algo que no debe de convertirse, en una justicia que no aplica ese bien supremo, eso que es el eje del derecho, que justamente, fíjense el juego de palabra, justamente es la palabra justicia. Y me estoy refiriendo a los medios de comunicación. Nosotros siempre hemos dicho, lo decimos en la cátedra, lo decimos públicamente cuando varias veces hemos sido entrevistados, que no puede haber un Estado democrático sin prensa. No puede haber un Estado democrático sin medios de comunicación. Si los medios de comunicación van a ser autoritariamente vejados, abusados, cerrados, mediatizados, pues dejaremos de ser un Estado de derecho. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación como este tienen todo el derecho de expresar, todo el derecho de hacer investigaciones serias, objetivas y decir cuál es su opinión. Pero también no podemos dejar de pasar la oportunidad de decir que hay medios de comunicación que interesadamente hacen una campaña demoledora, periodística, en contra de personas que incluso ellos saben que son inocentes, pero por consignas de carácter económico, de carácter político, hasta de intereses de carácter personal, ponen a las personas, le hacen una campaña feroz, y las indican y las condenan mediáticamente. Las persiguen mediáticamente, y cuando por ahí resulta que hay un juez imparcial, independiente, o hay un fiscal objetivo, y resuelven en contra de la posición mediática feroz, entonces quien paga los platos rotos es el juez o el fiscal objetivo e imparcial. Eso es un daño enorme al sistema judicial, tanto aquí como en el extranjero. La pregunta es, ¿cuál sería el remedio? ¿Cuál sería la forma de contrarrestar estas campañas demoledoras, mediáticas, interesadas, que le hacen un lawfare a los ciudadanos de cualquier nivel, sean del nivel económico alto, medio, etcétera? ¿Cuál es su opinión, doctor Richard? Yo voy a contarle un caso personal. Quien habla ha sido delegado del Colegio de Abogados de Lima en varias oportunidades. He tenido el privilegio de ser coordinador general de más de 101 o 110 colegas abogados. En una oportunidad, en una empresa televisiva, que prefiero no decir el nombre, ya no es necesario, me dijeron, ¿y este es abogado? ¿Y este se merece ser abogado? ¿Por qué no lo sacan del Colegio de Abogados de Lima? Presenté cartas, documentos, para que retiraran dicha expresión. Y al final
salí en otros medios para enervar mi derecho. Y cómo en la vida, esa entrevistadora salió de los medios y desapareció del medio. Lamentablemente hay muchos medios que cuando atacan ferozmente a personas que ni siquiera tienen que ver en esos asuntos y no se dan cuenta el daño que hacen. Pero a la vez también es importante los medios de prensa, porque gracias a los medios de prensa se han descubierto cosas importantes. Uno de los casos más emblemáticos donde la prensa sacó a relucir fue el caso de Vladimiro Montesinos, los famosos audios, y que salieron en todos los medios públicos y salió una parafernalia de videos que ya parecía una película ya todos los días, a cada momento. Ya la gente ya no leía periódico y decía, ¿qué saldrá mañana? ¿Qué saldrá pasado? Yo creo que la prensa es el ente más importante en la sociedad para tener conocimiento de aquellos hechos que autoridades políticas, autoridades que están en lugares de gran trascendencia, no quieren que se sepa, pero equipos de investigación periodística han servido para sacar a luz, como lo que ha pasado el día de ayer con este congresista, que aparentemente está utilizando a trabajadores del Congreso, pidiendo más de 10 billares de hoja para la creación de un partido político. Y cuando el medio de prensa, que era el Canal 2, le dijo todas esas cosas, dijo, no, yo no sé, desconozco. Pero cuando el medio de prensa le sacó toda la verdad, ahora el hombre está mutis. Yo creo en la libertad de prensa, pero una cosa es libertad de prensa y otra cosa es libertinaje de la prensa. Hablando de los Vladivideos, ahí también se comprobó lo que estamos diciendo, que hay medios de comunicación que recibían dinero para cambiar su línea, Ajá. para sesgar su línea Artistas. periodística, ¿no? Entonces, eso ya no puede ser negado. Ha existido y todavía por la presunción de inocencia podemos decir posiblemente todavía exista. Posiblemente todavía exista. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, el problema ya desde el punto de vista del lado de los fiscales y de los jueces, ¿cómo cuidar, cómo evitar, qué hacer para que esta actitud negativa, esta presión mediática, estos juicios paralelos también le llaman, de la prensa, Contaminación no jurídica. tengan un efecto en los jueces, no tengan un efecto en los fiscales, que los fiscales no tomen en cuenta esto, sino resuelvan con objetividad y los jueces con independencia. ¿Cuál sería la forma? ¿Cuál sería el modo? Formación. Miren, una de las cosas que nos gusta en esta clase de programas es que tenemos que cortar por razones publicitarias. Y ahora nos vamos a un pequeño corte. No se vayan, por favor. Y gracias a todos los auspiciadores de este nuestro programa, Entendiendo el Derecho. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos.
Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Decíamos, Richard, qué hacer para que los jueces, los fiscales, no se dejen influenciar por la presión mediática, por esos juicios paralelos. ¿Cuál sería el remedio, sin, por supuesto, sin violentar ni la Constitución ni las convenciones con respecto al derecho de expresión? Es que, en verdad, maestro, es bien difícil que estos jueces y fiscales no se contaminen televisivamente, mediáticamente, porque se contaminan a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, de lo que hablan las personas. Y yo tengo un caso de unos colegas que le hablan, maestro, usted es mi profesor, ya mis promociones pues ya muchos son jueces superiores, fiscales superiores, creo que ya hay uno que ya es supremo. Y una vez me encontré con uno de ellos y me dice, pucha, que me tocó ese caso, qué salado. Mi cara va a salir en televisión. Entonces, ¿qué pasa? Sí se contaminan, lamentablemente, sí se contaminan, porque la prensa dice, y el juez que está viendo el caso es el doctor tal, del cual juzgado penal. O la carpeta fiscal está a cargo del representante del Ministerio Público, de un nombre tal, y aparece la foto. Entonces va a su casa y dice, papá, ¿tú estás llevando ese caso? Sí. ¿Qué, papá? ¿Lo vas a declarar culpables? Y lo mediático muchas veces absorbe. Ya viene la personalidad. No, la personalidad de dos tipos, ¿ah? La personalidad propia de él como ser humano y la personalidad jurídica que tenga él para llevar los casos sin escuchar palabras de gente extraña o que mediáticamente lo quieran presionar para que él emita una resolución a favor de repente del circo romano, cuando su opinión fiscal debe ser de acuerdo a la forma establecida por ley. Ese es en cuanto al fiscal. Y en cuanto al juez, no permitir que, a pesar que lo saquen también en las redes sociales, en televisión, el famoso TikTok, se deje presionar o impresionar. Simplemente que actúe de acuerdo a las pruebas que esté presentando el fiscal, valore las pruebas que presente la contraparte, las pruebas que presente el procurador, hacer un análisis exhaustivo de cada una de ellas y emitir una resolución razonada, objetiva, clara y concreta. Pero si un juez no está preparado para eso, con el debido respeto que se merece, no deben ser jueces. Sí, efectivamente. Yo siempre les pongo como ejemplo a mis alumnos, ¿por qué los incas adoraban al sol? ¿Por qué los incas adoraban a los fenómenos atmosféricos? ¿Por qué? Y la respuesta es por ignorancia. Porque si ellos hubieran podido en esa época explicarse por qué el sol, por qué la luna, por qué los rayos, etcétera, seguramente no los hubieran adorado, ¿no? Entonces, la ignorancia hace que se genere el miedo, porque ellos le tenían miedo al rayo, ellos le tenían miedo al sol, etcétera.
El miedo se genera por la ignorancia. Cuanto menos ignorante eres en determinado hecho, en determinada ciencia, en determinada disciplina, entonces vas a poder manejar ese tema con solvencia, con tranquilidad de espíritu, etc. Por eso es que es muy importante la capacitación. Y algo que he aprendido con los años es que la mejor forma de blindar, de evitar que una resolución, una disposición fiscal o una resolución judicial sea criticada y sea destrozada, es la fundamentación, la mejor motivación que pueda tener esa resolución judicial o esa disposición fiscal. Es la mejor forma. Por eso, te cuento, Richard, que el 6 de mayo, si mal no recuerdo, es lunes, vamos a tener como invitado al doctor David León. El doctor David León es un especialista en litigación oral, en argumentación jurídica. Importante para la voz. En argumentación jurídica que tiene mucho que ver incluso con la filosofía, con la lógica. Y el doctor David León hace de estas disciplinas, porque son disciplinas, Claro. las hace tan fáciles que cualquier persona puede entenderlo. O sea, es un libro coquito. Realmente, y por eso es que lo vamos a tener el 6 de mayo aquí, desarrollando esos temas. Y próximamente, Richard va a pagar la línea telefónica, que no tenemos línea telefónica porque no ha pagado el teléfono. Mentira, es una broma. No, Sofía es la culpable. Es mentira, pero sí vamos a tener ya próximamente llamadas telefónicas claro que sí. al programa para que puedan preguntar sobre los temas que se están desarrollando, porque lo que pretendemos es hablar en fácil y no hablar en difícil para que podamos entender el derecho. Y eso es lo que pretendemos. Entonces, yo considero, y espero que usted me refute si es que no tengo la razón, yo considero que la mejor forma de blindarse contra la presión mediática o los juicios paralelos, como también se les llama, es una capacitación, un conocimiento, una especialización en lo que el juez y el fiscal está desarrollando en su actividad diaria. Especialidad. La especialidad. Y dos, eso que se llama valentía. La valentía no significa no tener miedo. Todo ser humano tiene miedo, salvo que sea un loco. Lógico. O que sea Dios. Pero todos tenemos miedo. Entonces, vencer el miedo. ¿Y qué hace vencer el miedo? Los principios. Yo tengo en mis manos, como juez o como fiscal, la vida de un ser humano. Y por lo tanto, me está presionando la prensa, pero yo sé que es inocente y no voy a tomar la actitud que tomó ese señor que juzgó a Cristo, Poncio Pilatos. Yo no me voy a lavar las manos, sino voy a resolver así se me caiga el mundo. Eso es principios, eso es valentía. Y como decía Javier Valle Riestra, ese juez o ese fiscal han preferido la historia al plato de lentejas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Richard? ¿Qué puedo decir? Porque lo ha dicho todo. Realmente, yo siempre he dicho, y esto yo les digo como una anécdota, ¿no? Cuando iba a llevar mis primeros casos, uno siempre está, como se dice en el hecho, en la palabra popular, uno parecía calavera coqueta. ¿Qué diré? ¿Cómo diré? ¿Qué hablaré? Mi primer caso, salgo en audiencia, viene fiscal y me destroza, el abogado me mata, el juez me va a mirar mal, ¿qué hago? Y yo hice algo que me enseñaron a mí de chiquito. Hay una persona que nunca te va a mentir. Hay una persona que siempre te va a decir tu verdad. Y hay una sola persona que siempre te va a dar aliento. ¿Y sabe quién es, maestro? El espejo. Porque uno en el espejo se mira y te hace la pregunta. Si has estudiado, demuestra lo que has estudiado. Si sabes el tema, expresa el tema. Si has hecho una estrategia de defensa, aplícala. ¿Por qué tienes miedo? Si tú mismo te estás mirando y no te tienes miedo, ¿por qué vas a tener miedo a los demás?
Yo he aplicado eso muchas veces. Cuando he visto personas altamente preparadas. Bueno, él tiene 300 títulos, él tiene 400 maestrías, él tiene 1 millón de doctorados. Tú no tienes nada. Todo lo que ellos tienen, pero tienes algo. Sapiencia y estudio. Demuestra lo que has estudiado, acuérdate de cómo te has preparado y sale al escenario y demuestra que tú también lo puedes hacer. Y se acabó. Y eso tienen que hacer los jueces y fiscales. No olvidarse nunca que en sus manos está la suerte, la vida, el honor de un ser humano, que en ese momento está imputado, de repente ya acusado por un delito, por varios delitos. Entonces se tiene que aplicar la objetividad, la independencia, se tiene que aplicar todos los conocimientos y solo cuando uno llegue al convencimiento, solo cuando uno considere que se ha probado en forma fehaciente e indubitable la culpabilidad, condenar. Pero si hubiera una duda, Un resquicio. Claro. razonable, absolver. Y entonces quedamos tranquilos con nuestra conciencia. Y por eso es que es muy importante la labor de todos los que empujamos, yo siempre digo eso, en un proceso, sea civil, laboral, etcétera, todos empujamos el mismo carro, Claro. hacia el mismo sentido, a ese norte que se llama justicia. ¿Es justo cuando se le condena al culpable? Es justo. ¿Es justo cuando se le condena al culpable con una pena excesiva más allá de lo que dice la ley? No es justo. Eso es injusto. ¿Es justo cuando se absuelve a un inocente? Es justo. Entonces, procurador o parte civil, abogado de la defensa, etcétera, fiscal, participamos en un proceso, estamos empujando el mismo carro. Buscar que la resolución final sea una resolución justa. Y la justicia siempre nos representa algo, al derecho. Y a veces debemos de tomar en cuenta que no es lo mismo ley que derecho. No es lo mismo ley que derecho. Ley que no sea justa no es derecho. Así es. Ley que va en contra de la justicia no es derecho. Y ahí va una pregunta. ¿Qué pasa con los jueces cuando el legislador, sobre todo el legislador penal de un tiempo a esta parte, está legislando a diestra y siniestra, está cambiando el código penal a diestra y siniestra? ¿Qué pasa con el juez que ve la modificación del código penal y encuentra que esa ley dada por el Congreso es una ley incompatible con la Constitución, incompatible con las convenciones? ¿Qué le queda a ese juez? ¿Aplicaría esa ley? ¿No aplicaría esa ley? ¿Qué sucede con el juez ante una ley que no es justa y que por lo tanto no es derecho, es una negación al derecho? Básicamente una sola cosa. Su criterio y experiencia máxima en los años como magistrado. Y sobre todo, y que lamentablemente vemos en el Congreso, dan leyes, de leyes, por leyes, con leyes, que no van, que no tienen sintonía muchas veces en varios procesos judiciales. Yo considero ahí el juez tiene que actuar con mucha ecuanimidad, mucho tino y sobre todo la sapiencia que ha adquirido durante sus años de profesión tiene que servirle para que al momento de imponer una sanción sea con criterio y objetividad. Y si no la llega a imponer y llega a absolver, a pesar de que haya leyes incongruentes a lo que él va a expresar, él sustente jurídicamente las razones por las cuales él emite una opinión. Y eso se llama cátedra y eso se llama jurisprudencia a futuro. Nos quedan pocos minutos y yo quiero, porque estoy cerquita a cumplir los 70 años, Joven, maestro, y joven. por esa razón es que yo estuve en el momento en que se discutía Tribunal Constitucional o no, Tribunal Constitucional o no. Y entonces los que no estaban de acuerdo con el Tribunal Constitucional porque consideraban
que era una institución fuera de nuestra realidad, y decían, basta con la Corte Suprema, decían, pero ¿para qué Tribunal Constitucional si tenemos los jueces, por ley orgánica, por la propia constitucional y por la propia Constitución, los jueces tienen el control difuso de las leyes, tienen esa capacidad constitucional de decir, si hay una ley, se ha dado una ley penal, y esta ley penal es incompatible con la Constitución, ¿qué prefiero, la ley o la Constitución? La Constitución. Entonces, ¿para qué Tribunal Constitucional? Y entonces saltaron y dijeron los que estaban de acuerdo con el Tribunal Constitucional. ¿Saben? Si los jueces cumplieran a cabalidad ese control difuso, si los jueces fueran tan valientes en nuestro país como para decir, señor, aquí hay una ley que le ha dado el Congreso, está bien, es una ley, pero aquí está la Constitución, que es el faro. Si hay incompatibilidad con la Constitución, entonces yo, en el caso concreto, inaplico la ley y prefiero la Constitución. Pero eso no se da. Entonces, por eso es que es importante el Tribunal Constitucional. Si bien es verdad, los jueces tienen el control difuso, los jueces tienen esa capacidad, pero que abdican de ese poder muchas veces, entonces el Tribunal Constitucional tiene el control concentrado de la Constitución. El Tribunal Constitucional, como ahora lo es, ¿qué es lo que va a hacer? Decían en esa época. Lo que va a hacer es declarar inconstitucional una ley que sea incompatible con la Constitución. Por eso que una de las labores fundamentales del Tribunal Constitucional es, ante una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional compara la ley y compara la Constitución y dice, no, esta ley es inconstitucional. La declara inconstitucional y a partir de ese momento se deroga esa ley. Se deroga esa ley. Ya no se aplica esa ley. Un análisis crítico. Así es. Entonces, por esa razón, yo considero que sí, las dos formas de control de la ley, teniendo como fondo la Constitución, el control difuso que le corresponde a los jueces y el control concentrado, pues, señores, nos quedamos con el caramelo en la boca, pero nos defendemos diciéndole a ustedes, el próximo lunes esto continuará y tendremos otros invitados. Muchas gracias, doctor Richard Maestro, Rubio. Muchas como gracias. siempre, mis respetos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.